anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bueno, doy una bienvenida muy cálida a todos nuestros oyentes en este programa Solo el amor crea. Y solo el amor crea porque es capaz de renovar todo. Como decía nuestro Señor, yo hago todas las cosas nuevas. Pues en este programa intentamos a través de la formación hacer que ese espíritu del auténtico cristianismo renazca en cada uno de nosotros. Doy las gracias a Jorge Graña desde Alabama y a la hermana Ofelia Mesa, que es nuestra operadora técnica aquí en NSE Argentina. Yo soy la hermana Alexandra del equipo NSE Argentina y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Y hoy tengo un invitado muy especial, un invitado que nos va a hacer vivir esta cuaresma. Se trata del padre Andrés Bonello, del Instituto del Verbo Encarnado. Ya hemos hablado en alguna ocasión con el padre Andrés. Él está ejerciendo su apostolado en Italia y realmente, bueno, una de las cosas que más quizá a mí personalmente me ha conmovido es una de sus predicaciones en una ordenación sacerdotal, hablando de lo hermoso que es la elección sobre el sacerdocio. Y justamente, Padre, ese sacerdote, ese alter Christus es el llamado a hacer las funciones de Cristo en la tierra, que no es poca cosa. Como usted decía en esa homilía, a veces ustedes mismos son conscientes de la grandeza tan impresionante del misterio, del don del sacerdocio. Y en esta cuaresma, el Señor nos invita a vivir intensamente este tiempo de conversión a través de los sacramentos. Le doy la bienvenida, Padre, para que salude a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Argentina. ¿Cómo está, Padre? Buenos días, hermana. Muy contento de estar aquí con todos ustedes. Un saludo muy grande a todos los oyentes y esperemos que sea un encuentro de muchísimos frutos para todos. Por supuesto. Bueno, Padre, para empezar, este tiempo de cuaresma, tiempo de reflexión, de volver a casa del Padre, ¿cómo enfrenta hoy el magisterio de la Iglesia el reto de comunicar esta verdad de los sacramentos en un tiempo en el que vamos como tan atareados, tan corriendo y sin detenernos a pensar en las verdades eternas? Sí, digamos, el magisterio de la Iglesia ha sido siempre muy claro respecto a los sacramentos y creo que es el único camino sería recordar esas verdades que existieron desde siempre, desde la muerte del Señor en la cruz y su resurrección hasta nuestro tiempo, ¿no? Nosotros debemos recordar y no podemos nunca descuidar que la salvación nuestra salvación se va a dar por esa presencia de Dios en nuestra alma, es decir, al presentarnos al Padre, mostrar interiormente que el Padre, que la Santísima Trinidad estaba en nosotros. Habría que hacer toda una explicación de esa presencia de Dios en el alma, que es, como dice un autor, uno de los principales objetivos de la redención de Cristo, hacer que Dios pueda habitar en nuestras almas. En el Antiguo Testamento se hablaba mucho de cómo Dios estaba cerca, ¿no? O de ciertos lugares de la presencia de Dios, como el arca, luego será el templo de Jerusalén, el lugar donde está Dios presente. Pero bueno, Jesús va a decir, yo soy ese templo, ¿no? Es un templo cerrado que se va a abrir, es decir, Jesús mismo, lo sabemos, en él reside corporalmente la plenitud de la divinidad, ¿no? De su abundancia hemos recibido gracia sobre gracia. Entonces, esa plenitud de gracia que está en Jesús, es Él quien nos quiere conceder a nosotros, Él quiere concedernos su espíritu, ¿no? Por eso dice también el Evangelio, ¿no? Cuando Él murió, cuando Él, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Bueno, ese espíritu que Él nos entrega, lo entrega de nuevo a través de los sacramentos, y gracias a los sacramentos recibimos la gracia santificante, que es la presencia de la Santísima Trinidad en nosotros.
Y entonces nosotros debemos darle a los sacramentos toda su fuerza, toda su necesidad, y por eso, para que Dios esté presente a través de sus sacramentos, quitar todo obstáculo, que es el pecado. No puede convivir el pecado, la obra del diablo, con la obra de Dios en nosotros, por supuesto, ¿no? Así es, esa es como el centro y la sustancia de toda nuestra vinculación. Y dice San Pablo que somos templos del Espíritu Santo, ¿no? Pocas veces nos damos cuenta de la grandeza de esa expresión. Y también cuando Dios termina la creación, pues cuando termina el hombre, ¿no? Es como realmente no alcanzamos a dimensionar todo lo que su obra maestra somos nosotros mismos, ¿no? Los únicos que somos capaces de Dios, porque todas las demás criaturas, pues son eso, criaturas, pero nosotros tenemos un alma inmortal. Bien, Padre, pues entonces esto es, sí, ciertamente es un reto, y es un reto formativo, es un reto espiritual, es un comunicar la gracia de los sacramentos, y a esto va enfocada mi segunda pregunta. En este tiempo en que toda la verdadera doctrina, Juan Pablo II llega a hablar cuando le hacen una pregunta, en el libro de Cruzando el umbral de la esperanza, que le preguntan que en este tiempo la verdadera doctrina podríamos decir que es impopular. Y él dice, no es lícito buscar una fácil popularidad, ¿no? Entonces, la sentencia real de Juan Pablo II es, cuando la verdadera doctrina es impopular, no es lícito buscar una fácil impopularidad, una fácil popularidad. Esta sentencia, ¿qué tiene que ver con la administración y la enseñanza de los sacramentos hoy? Sí, lamentablemente es esa poca capacidad de percibir lo espiritual, lo sobrenatural, es decir, lo que está por encima de lo natural. Nosotros somos, lamentablemente, hemos heredado una cantidad de revoluciones que en nuestro tiempo llegó a ser la máxima. Primero el protestantismo, que decía Cristo sí, la Iglesia no. Después la Revolución Francesa, que dijo Dios sí, Cristo no, es decir, una divinidad, algo así confuso. Y bueno, nosotros nos encontramos en un momento donde se dice Dios no, el hombre sí. Y entonces toda esa centralidad del hombre, que es la centralidad que solo que el mismo Cristo nos ha dado, es decir, es un elemento incluso evangélico si lo unimos a que Dios se hizo hombre. Pero se quiere separar cualquier grandeza, cualquier referencia a alguno que sea superior al hombre, superior a su estado, ¿no? Nietzsche, toda la filosofía moderna hablando del superhombre, ¿no? Y todo ese rechazo de Dios que vemos en las ideologías, de a poco se fue metiendo también lamentablemente en el ámbito católico, ¿no? Es decir, que no haya nada que sea más allá de esta vida, más allá de que no haya nada de superior al hombre, ni superior al tiempo, porque si esto es superior al tiempo, es superior al hombre, ¿no? Entonces por eso es tan difícil y tan impopular. Pero nosotros vemos en este tiempo de esa afirmación del hombre tanta depresión, tanta tristeza, y no se va a hablar de eso. El hombre como que siendo naturalmente religioso, naturalmente inclinado a lo grande, a lo sobrenatural, no encuentra su rumbo. Por eso, de parte nuestra es eso, es reafirmar un Dios trascendente, un Dios infinito, y también un destino trascendente y un destino infinito para nosotros los hombres. Porque ese Dios infinito se hizo cercano a través de los sacramentos. Y eso es lo que el mundo realmente necesita. Además de que comparto, por supuesto, lo que dice Juan Pablo II, nosotros no debemos olvidar que el mundo necesita ese mensaje. No necesita el mensaje de que después del cementerio no tenemos nada más que hacer, digamos. Es que fíjese que además dice, no es lícito, o sea, no está bien, o sea, no es válido, no viene a cuento, simplemente como hacernos, verdad que San Pablo dice, hay que hacerse todo a todos, pero ojo, hasta un punto, o sea, hacernos todo a todos para alcanzar la verdad, no hacerme todo a todos para sucumbir a la mentira, ¿no? Y sobre todo porque el hombre pues está hecho para la eternidad, ¿no? Tenemos un alma inmortal y en el momento en el que desconozcamos esa dimensión, pues viene la ruptura, ¿no? Que yo creo que es lo que ustedes como
confesores como el alma es tierra sagrada, ¿no? Quien se mete en el alma de una persona en una dirección espiritual, pues descubren, me imagino, Padre, como que el ser humano está pidiendo a gritos a Dios, ¿no? Ciertamente, y eso es justamente, como decía usted, hacernos, por ejemplo, el médico tiene que estar muy cercano al enfermo, pero no con el fin de que el enfermo siga enfermo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y así en cada cosa, un buen padre de familia, aunque el niño quiera jugar con un cuchillo, se lo tienen que quitar, aunque el niño llore, es así, porque no le hace bien, porque no es lo que el niño no se da cuenta con que está jugando. Y nosotros vemos en esta actual búsqueda también de tanta cosa rara, por así decirlo, de la nueva era, de las filosofías orientales, del budismo. Ahora yo estoy en Italia y el budismo está entrando con una fuerza porque la gente necesita algo infinito, algo trascendente. Yo recuerdo, no voy a dar nombres, pero recuerdo una vez una anécdota que escuché de un misionero nuestro en Ecuador, de que un miembro de la iglesia había estado trabajando en un pueblo formado por indígenas todavía, ¿no? Y él dijo, hay que dedicarse solo a los pobres, solo a lo material. Entonces vendió a la iglesia, vendió las cosas de la sacristía. Pobre. Y se dedicó a construir cosas para el pueblo. Bueno, la cuestión es que le pidieron dar charlas para celebrar esta elección así, y al regresar al pueblo no lo dejaron entrar. El jefe de la tribu no lo dejó entrar porque le dijo, ¿sabe lo que pasa, padre? Es que nos hicimos protestantes. Y le dice el sacerdote, le dice, ¿pero por qué se hicieron protestantes? Con todo lo que yo hice por ustedes, con el agua. Y el jefe de la tribu, avergonzado, dijo, padre, estamos muy agradecidos, usted nos trajo el agua, nos trajo las calles, nos trajo tantos bienes, pero ellos nos trajeron a Jesucristo y preferimos a Jesucristo, le dijeron. Qué tremendo. Entonces eso no tenemos que olvidarlo, y aunque sea difícil, aunque sea, por supuesto, a Jesucristo le costó su cruz, el mensaje. Y anunciarlo también nos tiene que costar cruz a nosotros, si no, no es Jesucristo. Entonces no hay que tener miedo, pero si queremos anunciarlo a Él, tenemos que asumir que no va a ser fácil, pero que es lo que el mundo necesita. El Hijo necesita al Padre. Así es. Precioso. Exactamente. La figura del Padre, creo que hay crisis de paternidad, Padre, a nivel general. Totalmente. El decir, realmente hay un norte y nosotros, y sobre todo el sacerdote, está llamado a mostrar ese norte y no podemos cambiarle perdón la expresión, pero la plana a Dios. Si la cabeza, que es institución divina, y Jesucristo dijo, yo dejo los sacramentos como camino de salvaciones, yo soy el camino, la verdad y la vida, y estos son los pasos que tienen que seguir para la salvación, pues no, Jesús no hablaba de más, no decía una sola palabra de más, pues es que es así, no tiene vuelta de hoja, por más impopular que pueda parecer, ¿no? Claro, y después que el hombre tiene que perder ese miedo al hecho de ser humilde y reconocer que, como decía un autor, el hombre no puede salvar al hombre. Eso ya lo hemos confirmado con guerras, con todo lo que está sucediendo, y necesitamos de alguien superior, incluso de alguien superior para que nos justifique nuestra existencia, nuestro sentido, ¿no? Pero es como ese miedo de humillarse, ¿no? Sí. Cuando, en cierto modo, humillarse es elevarse, porque es claro, ir en la verdad, ¿no? Miró la humildad de su esclava, dice el Magnificat, Padre. Es lo que más encanta a Dios. Claro. Padre, una pregunta. Usted en su vida cotidiana, en su vida de pastor, ¿cómo percibe y cómo experimenta, más que percibir, la dificultad? ¿Por qué la dificultad del sacramento de la confesión? ¿Por qué no ir a la confesión? ¿Por qué no acudir a la Eucaristía, siendo los dos medios, los sacramentos de los vivos, ¿no? Lo que da la vida. Ciertamente, y don Bosco decía que el secreto de una vida feliz son buenas confesiones y buenas comuniones, ¿no? Incluso uno se olvida la felicidad y la paz que dan estos sacramentos, ¿no? Incluso a nivel terreno, si se quisiera, ¿no? Si realizándose bien, ¿no?
claro, Don Bosco decía de la vida feliz incluso aquí, ¿no? Por supuesto en la vida de la misma santidad, ¿no? Pero, a ver, yo creo por un lado, por el sacramento de la confesión creo que es más que nada, primero la dificultad a veces de encontrar confesores, que eso es algo también real. Lamentablemente hay menos sacerdotes y eso hay que seguir rezando para que haya más ministros. Pero después el tema de la vergüenza, sobre todo, ¿no? Yo me imagino que muchos de los que están escuchando tienen vergüenza de confesar ciertos pecados. Y lo que no entienden y que deben comprender siempre es que esa vergüenza no es algo totalmente irracional, porque yo como sacerdote les pongo mi ejemplo personal. Vamos a poner el caso de una persona que viene y me confiesa un pecado horrible, pero pensemos algo bien horrible. No sé, como el ejemplo que ponía Don Orión es, imaginemos un hombre que mató a su madre, una cosa así. Ahora, cuando el penitente se confiesa de algo muy vergonzoso, no está cometiendo ese pecado en ese momento. Nosotros los sacerdotes no vemos que esté cometiendo el pecado, que está pidiendo perdón. Y mientras más vergonzoso sea, más humildad ve el sacerdote en el penitente. Por eso nunca el sacerdote piensa mal del penitente, al contrario. Mientras más humillante, digámoslo así, sea el pecado que confiesa, más crece nuestra estima por el penitente. Y después, hablando más a nivel práctico, nos olvidamos, porque es así. No hay por qué recordarlo y aparte nos olvidamos, es la verdad. Entonces no hay ningún motivo para avergonzarse. Eso nunca... También el mismo Don Bosco veía como el diablo le ponía como candados en la boca a los jóvenes para que no se confiesen, y una vez le dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dijo el diablo, yo les quito la vergüenza para pecar, pero después se la devuelvo para que no se confiesen. Tal cual. ¿No? Y bueno, y eso nos quita saber que ya ese pecado confesado, saber que ya Dios lo borró. Yo tendré que estar siempre agradecido y quizás también hacer penitencia por esos pecados, pero no tengo que recordarlo ni siquiera. Y eso es una felicidad incluso humana. Y por supuesto, nos asegura la vida eterna. Entonces, teniendo ese tesoro es llamativo que uno no vaya, pero bueno, es esa vergüenza que el diablo quiere que tengamos, el verdadero obstáculo. Así es. Y bueno, y la Eucaristía es, quien conoce a Jesucristo no tendría que tener dudas de que recibirlo personalmente, uno a uno, en ese trato único y personal, es el motivo de mayor alegría que podamos recibir, ¿no? Así es, Padre. Pues qué alegría, ahora antes de irnos a la pausa, qué alegría saber que, y por eso llamamos a los sacerdotes Padre, porque realmente ejercen esa función. Otros Cristos, el vicario de Cristo en la tierra, por supuesto, pero además es que es ese amor que lo engloba todo y que es capaz de dar la vida por sus ovejas. Que tengamos confianza en los sacerdotes, en los buenos sacerdotes, que los hay y muchos, y que son los ungidos del Señor y los únicos capaces de perdonar los pecados y de darnos la vida eterna a través de la Sagrada Eucaristía. Pues si le parece, Padre, vamos a una breve pausa musical y en un momento regresamos en este programa preparándonos para esta Cuaresma. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Continuamos con el Padre Andrés Donelo del Instituto Verbo Encarnado con una preciosa entrevista para prepararnos a este tiempo tan hermoso, este tiempo de conversión, tiempo en el que el Señor una vez más nos da la oportunidad de decirnos, ven a casa, vuelve a casa. Bueno, Padre, pues estábamos hablando de la importancia de usted también como sacerdote. Me imagino que tendrá muchas experiencias y muy lindas, muy conmovedoras, también algunas dolorosas, en esta misión que le ha dado el Señor. Pero ahora quiero que hablemos un poquito de un tema que también está como mandado a recoger tristemente y que es otro de las verdades eternas que queramos admitirlas o no, va a ser así, y se trata de los novísimos. ¿Por qué razón, Padre, el hombre de hoy se ha hecho tan poco sensible
a las verdades eternas, al cielo, infierno, purgatorio, juicio. Un poco por lo que hablábamos antes de ese miedo de vivir una vida superior a la vida terrena, como que después de lo terreno queremos estar como agarrados a lo terreno, a lo temporal, y nos da miedo imaginarnos algo desconocido como es lo eterno, porque la eternidad para nosotros es algo en verdad desconocido, ¿no? Lewis dice que lo único que se le parece un poquito a la eternidad es el presente, pero es algo muy muy veloz el presente para nosotros. Pero mira, a ver, yo siempre recuerdo una vez en una misión popular, por ejemplo, porque a veces también nosotros los sacerdotes tenemos miedo de hablar, o los católicos tenemos miedo de hablar del infierno, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Y porque es un tema que por supuesto no son agradables, y son temas que aparte exigen del otro un cambio, ¿no? Una conversión. Pero nosotros los sacerdotes somos, perdón la expresión, pero somos como loros que tenemos que repetir lo que dice el Evangelio, no tenemos que cambiarlo ni inventar nada nuevo, tendremos que saber cómo decirlo, por supuesto, ¿no? Sí. Pero la verdad es esa, ¿no? Mira, a mí me pasó una vez en una misión popular que nosotros solemos predicar misiones populares ahí en Italia, pero me pasó que cada sermón era en distintos lugares. Entonces, el tercer o cuarto sermón es sobre el infierno, pero por lo general uno ya se hizo conocer, la gente ya sabe en qué tono uno lo dice, uno ya prepara a la gente antes, pero aquí me pasó de que me tocaba predicar sobre el infierno y era toda gente nueva. Madre mía. Entonces yo decía, pobre gente, digo, me van a... El primer y último sermón va a ser solo sobre el infierno, porque son sermones más bien largos, ¿no? Y había venido mucha gente, ¿no? Entonces me daba muchísima pena tener que... Y yo me di cuenta que empecé a tener como demasiado miedo. Sí. Hasta que me temblaban las piernas, de hecho, cosa que no me sucede nunca. Y ahí recordé una frase de San Luis María, Griñón de Montfort, ¿sí?, que dice que cuando un sacerdote está por abrir la boca para hablar de algo, de alguna verdad, el infierno suena alarmas. Y usted lo sintió. Yo dije, debe ser eso. Entonces cerré los ojos y dije al Señor que bueno, que Él ilumine a las personas que me estaban escuchando, pero prediqué sobre el infierno y con total claridad y como si nada hubiese pasado, y dije, bueno, cuando terminó todo el acto misionero, viene un seminarista, un misionero, me dice, padre, afuera la gente lo está esperando. ¿Para acribillarlo? Claro, y todo el mundo me estaba esperando afuera, pero no se había ido nadie, y todos mirando a ver si yo salía. Dije, uy, qué mal que me fue. Bueno, y cuando salí, la gente me dijo lo siguiente, padre, lo estábamos esperando, todos queríamos agradecerle, porque es la primera vez que alguien nos confirma que vale la pena esforzarse para evitar el pecado, por ser virtuoso. Finalmente comprendimos eso, me dijeron. Entonces al final, claro, porque es la verdad, y la verdad nos hace libres también, aunque sean verdades incómodas, ¿no? Claro. Yo vi almas aliviadas en ese momento, no asustados ni nada, y no habíamos hablado de temas agradables, pero es verdad que a todos los animaba a vivir en gracia, a alejarse del pecado, ¿no? Entonces no hay que tener miedo tampoco ni siquiera nosotros de pensar, ¿no? Como decían los santos, descendamos al infierno en esta vida con el pensamiento para no tener que descender en la otra. Entonces, y eso nos hace libres, nos hace incluso nos da más fuerza. Mi papá, que murió joven, yo recuerdo que él siempre decía eso, ¿no? Si no existiese el cielo ni el infierno, ¿qué sentido tiene todo lo que hacemos? Así es. ¿No? Así es, porque esto no es propiamente el paraíso, ¿eh? Así. Exactamente. Y menos en estos tiempos. Y yo, ahora que usted contaba lo de, bueno, me imagino lo que vive en Italia, bueno, aquí en Argentina también está muy en boga todo lo que es la nueva era, de una manera ya un poco, digámoslo, estrambótica, extravagante, ¿no? Pero yo, padre, bueno, no sé, corríjame si me equivoco, pero creo que toda esa gente está buscando a Dios. El problema somos nosotros, los que supuestamente somos católicos y creemos en que Jesús es el camino, la verdad y la vida, porque la gente quiere oír la verdad, por lo que usted acaba de contarnos. Entonces, ciertamente.
Sí, sí. El hombre, hermana, es esencialmente religioso, no puede no ser religioso. Claro. Incluso esa religiosidad se ve, por ejemplo, qué sé yo, a ver, en Argentina, donde yo vengo se me va a entender bien, pero por ejemplo, y personalmente, a mí me gusta muchísimo el fútbol, toda mi vida fue así, y el deporte también, Como y buen yo he ido argentino, padre. ¿cómo? Como buen argentino. Como buen argentino, exactamente. Aparte, estoy visitando Argentina después del Mundial, imagínense, estamos todos todavía, pasó un año y seguimos. Pero es verdad que uno dice, por ejemplo, y yo mismo recuerdo de niño, hincha de un equipo y estar todo el tiempo pensando en eso, y ese equipo se transforma en algo religioso, es decir, el equipo al que uno alienta es perfecto, ¿no? Es superior a cualquier otra cosa, y en realidad es como que en vez de buscar de poner esas notas en Dios, la ponemos en cosas humanas porque es así, o la persona que escucha música a todo volumen, es como que quiere salir de lo terreno, de alguna manera quiere elevarse o quiere estar en otro estado, porque el alma pide, ¿no? Pide algo más grande. Entonces, la nueva era y todas estas cosas son formas, la misma droga. Así Puede es. sonar raro, puede no entenderse lo que estoy diciendo, pero es una forma de buscar algo afuera del mundo del mundo limitado. Como que nos sentimos un poco asfixiados por el tiempo que pasa, por la materia, necesitamos algo grande, algo infinito, ¿no? No, claro que Y sí se entonces entiende. Sí, y padre, sí, ¿se perdone. entiende? Sí, no, Ajá, siga, sí. siga. No, y eso, la droga misma es como que nos lleva a un estado en que nos hace salir de eso, y ese deseo de salir es la religiosidad, ¿no? Claro. Pero bueno, que desilusiona y por eso de la droga y de todas estas cosas se pasa de un estado a otro cada vez peor, ¿no? Por Sí. eso solo Dios es la respuesta, solo Jesucristo es la respuesta a ese impulso, ¿no? Cuando usted hablaba, padre, de que quizá no se entiende, mire, justamente lo interrumpí por eso, porque sí que se entiende y es que es evidente que, bueno, quizá evidente para nosotros y probablemente para otros no, pero el punto de, claro, nosotros mismos, dentro de nosotros tenemos ese sello divino, ¿no? Estamos de fábrica, Uh-huh. venimos de Dios, queramos reconocerlo o no. Y ansiamos volver a Él, o sea, todo lo de nosotros vibra por lo sobrenatural, vibra por esa verdad eterna. Y claro, yo entiendo que se hace una ruptura muy fuerte a todo nivel, porque somos cuerpo y alma, y entonces empezamos a buscar sucedáneos de Dios, que es lo que a nosotros nos da pues tanta lástima, ¿no? Nosotras, bueno, somos personas que trabajamos por la extensión del reino de Dios, pero es que nada se puede hacer, padre, sin los sacramentos. O sea, nosotros podemos, por ejemplo, usted en las misiones, que debe ser una actividad preciosa, que a ver si hacemos después un programa especial sobre las misiones, porque es algo hermoso, y poder evangelizar en Italia, me imagino no debe ser tan fácil, Sí, pero bueno, pues digamos que un grupo de hermanas pues allana el camino, pero es que qué grandeza la de los sacramentos. Es el sacerdote el que realmente quita el pecado a través del sacramento, y luego es que si pudiéramos poner en una película o poner lo que experimenta un alma después de la confesión, vamos, es que no simplemente no se puede describir, solamente se experimenta, ¿no? Que es esa grandeza de decir, Dios mío, me quité un peso de encima y solamente por acceder a este sacramento. Entonces, sí que se entiende la necesidad que tenemos de los sacramentos, ¿no? Y otra cosa que le quería preguntar, padre, bueno, ya lo ha ido explicando un poco a través de lo que nos está diciendo, pero ¿qué cosas pueden haber influido en que algunos de los que nos llamamos católicos hayamos dejado de ser la sal de la tierra? Uh-huh. Bueno, en gran parte lo que venimos diciendo, ¿no? Esa falta ese haber perdido el sentido de la eternidad, que necesariamente quien pierde el sentido de la eternidad perdió el sentido de Dios, ¿no? Y por eso nuestra vida no es distinta de los demás, ¿no? Ya en el segundo siglo está ese famoso documento que es muy hermoso, la carta a Diogneto, Sí. Diogneto que preguntaba quiénes son los cristianos, y la respuesta que recibe, miren, los cristianos son iguales a todos, hacen lo que hacen todos, se visten como los demás, comen como los demás, pero dice, llevan una vida
maravillosa, admirablemente y reconocida por todos como admirable. ¿Y por qué? Porque viven como ciudadanos en la tierra, pero su verdadera ciudadanía está en el cielo. Eso es lo que hace del cristiano una vida extraordinaria. Que cada acción pequeña para nosotros es sembrar en el cielo para nosotros, ¿no? Así como la acción mala es sembrar para el infierno, lamentablemente, ¿no? Pero dar ese sentido hace que el cristiano esté capacitado para grandes cosas y de esa manera ser esa sal de la tierra. Eso en primer lugar. Entonces, recuperar el sentido de Dios, que nuestra patria está en los cielos. Hacia allá nos dirigimos y nuestra muerte no es terminar nada, sino es que es continuar lo que en esta vida hemos empezado, por la gracia, continuarlo de manera perfecta, ¿no? Así como un niño en el seno de la madre está comenzando a vivir, y su nacimiento no es que muera nada, al contrario, que comienza a vivir, así va a ser nuestra muerte para nosotros, ¿no? Todo lo que hagamos en esta vida va. Pero bueno, buscar el pensamiento del cielo es lo que nos da a nosotros el ser sal de la tierra. Y después está lo que decía Chesterton, que a mí me parece una genialidad. Él decía, justamente la sal es algo muy distinto de aquello que sala, es distinto, es otra cosa. Imagínense la sal en un pedazo de carne, y la sal tuviese el gusto mismo de la carne, no salaría, ¿no? De hecho, claro, la sal que pierde su sabor no sirve. Pero decía, y él justamente dice Chesterton, entonces el cristiano en cierta manera contradice lo que es terreno, lo que es mundano, y por eso muchas veces se lo confunde con un enemigo, ¿no? Siendo que lo va a salar, se lo confunde como algo contrario a lo que el mundo es, ¿no? Y por eso dice, mientras más se santifica el cristiano, más es sal de la tierra, más es considerado como una amenaza. Y por eso la afirmación de él, a cada generación la convierte el santo que más la contradice. Y es interesante porque uno ve en tiempos de tanto egoísmo una Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Totalmente donada a los pobres. Y por eso, entonces, bueno, es así, el que quiera ser santo, en cierta manera, tiene que contradecir el modo de vivir actual también. Y eso hace que uno tenga miedo. Por eso no somos sal de la tierra, por temor, porque no confiamos en Dios, porque no tenemos nuestro corazón puesto en lo alto, en Dios mismo, que nos espera, a Jesús, que nos ha ido a preparar un lugar en el cielo. Y también, Padre, a veces nos parece que el ser santos es como el de una cosa que tiene que vivir una élite o un grupo de elegidos, o los que están por ahí en los altares con caras de drama espantosas, y no nos damos cuenta que desde que somos bautizados estamos llamados a la santidad, y que claro, de nosotros depende de vivir, porque además el santo es el que llega al cielo, ¿vale? Hay algunos que son santos del libro, hay algunos que sí, que están en los altares, pero es que el que llega al cielo es santo. Entonces tenemos una responsabilidad, y no solo una responsabilidad, claro, sino qué hermoso saber que Dios me llamó para ser santo, ¿no? Claro, y aparte, ahora que me estaba hablando, me acordé de aquellas almas tan simples que fueron sal incluso para mí. Por ejemplo, yo cuando me ordené sacerdote, me acuerdo que me habían dicho los sacerdotes más experimentados, cuando te piden consejo no te asustes porque te van a ver joven, te van a hacer preguntas fáciles. Pero ni bien me ordené, me tocó un caso de una señora, una anciana, que me vino a pedir un consejo. Me dijo, padre, yo le quiero pedir un consejo porque no soporto a mi yerno. Y entonces yo dije, bueno, típico caso de la suegra, ¿no? De la suegra pesada, será esta señora. Entonces, bueno, yo para desdramatizarlo, digámoslo, le dije, bueno, a ver, señora, pero ¿qué le hizo su yerno? Como diciendo, va a ver que no es nada. Y esta señora me dijo, mi yerno mató a mi hija. Uf. Y a mi nieta, y a la hijita que tenían los dos. Madre mía. Y ahí yo me quedé totalmente helado. Por eso lo que decían que eran consejos fáciles se habían equivocado. Y entonces yo le dije, mire señora, a ver, pero usted no lo tiene que odiar, le empecé a decir. Y esta señora me dijo, no padre, yo no lo odio, yo lo voy a visitar todos los días a la cárcel. Madre mía. Porque desde que hizo eso a mi hija, su familia lo abandonó. Y yo le llevo comida, él llora conmigo todos los días por lo que hizo.
y yo lo escucho, yo lo consuelo, y dice, pero no me alegro cuando lo veo. Me decía, yo quisiera alegrarme de verlo, y eso es la gracia que le pido al Señor. Entonces, una mujer que no solo había perdonado, sino que ofrecía una caridad exquisita al asesino de su hija. Sí. Pero quería más, ¿no? Quería perdonar más. Y qué eso, consuelo para el Señor, ¿eh? Claro, y consuelo para nosotros, y saber que la fe no está perdida, y que esa mujer es una luz para nuestro tiempo, aunque ya habrá muerto, ¿no? Era una señora anciana. Pero por eso digo, hay casos así, y cada uno en su lugar se apunta a una vida. Eso es una vida maravillosa, eso es algo superior, ¿no? Por eso no hace falta que sea ni triste ni demasiado vistoso, sino la vida cotidiana, el héroe cotidiano también, ¿no? Claro. Y además que, bueno, a mí me encanta una santa que se llama Laura Montoya, que es la primera santa colombiana, y ella decía que, bueno, dado como estaba todo el ambiente, que era entre salvaje, la pobre se veía ya superada por absolutamente todas las circunstancias que la rodeaban, y decidió ser heroica en la confianza en Dios, ¿no? Y decía, llegó un momento en que decía que los indígenas se convertían gracias a la lástima que les daba ella, una mujer de 90 y pico de kilos que iba por las selvas, que no tenía ni idea de dónde, era incomodidad para todo el mundo. Era una situación, circunstancias de verdad muy adversas a su alrededor. Pero ella seguía confiando en que la obra era de Dios, Dios la quería y venga adelante, ¿no? Ese es el santo, el que se destaca por una virtud heroica. Pues en tiempos nuestros yo creo que tenemos muchas oportunidades para ser heroicos en la confianza, porque realmente, Padre, se necesita una gran dosis de espíritu sobrenatural para decir soy católico con toda, no porque Cristo haya perdido la fuerza, sino porque a veces nos sentimos, hace poco un sacerdote me decía, hermana, aquí hay que siéntase como remando en dulce de leche. Para nuestros oyentes, los que usted me entiende perfectamente, pero los que no sepan, el dulce de leche pues es el manjar, es no sé cómo explicarlo en otro país, pero bueno, es muy espeso. Entonces, pues remar en dulce de leche es, y a veces eso es lo que experimentamos los que queremos propagar la verdad, ¿no? Que estamos todo el tiempo no solo a contracorriente, sino con una corriente bastante infestada de espesor de pecado, de incredulidad, de tontería y media, ¿no? Pero qué alentador, qué alegría oír a sacerdotes como usted con experiencias tan hermosas, y por eso, bueno, yo soy la primera convencida de que el Señor todavía tiene mucha misericordia para este mundo y quiere expandirla a través de nosotros y especialmente de ustedes, los sacerdotes. Bueno, Padre, si le parece, vamos a otra pausa musical para seguir hablando de este hermoso tema de la libertad que dan los sacramentos en esta Cuaresma. Buenísimo, perfecto. En los brazos de Dios te dejamos, en los brazos de Dios, en los brazos de Dios, confiados en su amor. Nos despedimos de ti, en los brazos de Dios te dejamos, en los brazos de Dios, en los brazos de Dios, con María y todos los santos, los por siempre.
volvemos a nuestro programa después de esta pausa musical hermosa y regresamos con el Padre Andrés, y hoy estamos hablando de la conversión a través de los sacramentos en este programa que nos está preparando para la Cuaresma. Bueno, Padre, nos ha contado usted un montón de anécdotas preciosas de su pastoral, y también quería preguntarle, en esa actividad cotidiana suya, ¿usted qué puede ver que los jóvenes necesitan? ¿Qué espera un joven de un sacerdote? Yo, por gracia de Dios, hace 10 años comencé un grupo de jóvenes y llamado Las Voces del Verbo, por una expresión de San Agustín que dice que todo aquel que anuncia el Verbo es voz del Verbo, es decir, es la misma voz de Jesús. Y era un grupo de jóvenes que querían dedicarse a dar testimonios ahí en Italia, ¿no? Imagínense, es un ambiente mucho más hostil, sí, que en todo Sudamérica todavía, ¿no? Sí, sí. Y nosotros dijimos, bueno, para hacer un grupo de jóvenes hay que hacer un grupo que sea exigente, ¿no? Claro. Digamos, todo lo temporal, lo mundano, ellos ya lo tienen, no hace falta ofrecérselos. Sí. Entonces me acuerdo que varios párrocos preocupados por sus jóvenes, viendo que nosotros pensábamos reunir jóvenes, aparte de toda Italia, ¿no? Gracias a Dios el grupo es muy grande, después de 10 años ya se han casado, con ellos hasta fundado un colegio incluso, ¿no? Genial. Y claro, me acuerdo que los primeros años me pedían los sacerdotes que sea menos exigente el grupo, porque querían mandar a más jóvenes, qué sé yo. Nosotros dijimos, lo único que concluíamos era que tenía que ser más exigente, entonces, porque el joven tiene todavía esa vitalidad, esa fuerza, esa entrega, digamos, esa osadía, ¿no? Yo, una cosa que recuerdo era Alejandro Magno, que era pagano, que estaba por salir a su conquista, y el mismo Aristóteles quiso frenarlo, que era su tutor, y él le dijo, eres demasiado joven para salir, y Alejandro Magno, que era pagano, pero no era tonto, le dijo, justamente es la juventud lo que me permite osar. Entonces, si nosotros esa osadía la llevamos a lo bueno, es decir, al reino de Dios, que el joven sea osado en eso, por supuesto, va a tener que ser guiado por los sacerdotes, pero mientras más se entregue, más feliz va a ser, ¿no? Y mi experiencia es esa, que cuando nosotros le hemos ofrecido poca cosa, a los jóvenes no les interesa, no los atrae. Realmente no hay atracción por eso. En cambio, cuando uno les exige, nosotros les exigíamos mucha oración, mucha formación y mucho apostolado, pero apostolado difícil, es decir, por ejemplo, ir a las plazas los sábados a la noche. Esto fue igual una iniciativa de ellos mismos, ¿eh? Nosotros simplemente les aceptamos, pero, por ejemplo, ellos iban a las plazas los sábados a la noche. Ellos van, ¿no? Todavía ahora, ¿no? Y a todos los jóvenes que encuentran en esas plazas, que sábado a la noche la mayoría van a lugares de pecado incluso, ellos los detienen y les hablan sobre la pureza, sobre el aborto, y son momentos dificilísimos. Ya lo creo. Pero vuelven con una felicidad que ellos te dicen, no hay nada, es decir, esto no tiene comparación a nada no hay nada que me haga más feliz que esto. Por supuesto, un temor, una vergüenza al principio. Claro. Pero eso es comprobar una vez más que es el Espíritu Santo el que es como el responder a la primera gracia, y después ya lo que uno no puede, segurísimo que lo hace Dios, ¿no? Claro, y Dios no se deja ganar en generosidad por nadie. Entonces, cuando uno es generoso con Dios, Dios compensa con una alegría que no tiene descripción, ¿no? Yo recuerdo que también nosotros una vez por año tenemos 8 días de jornadas de formación. Aquí en Argentina, nuestra congregación lo organiza llamado curso para universitarios, ¿no? Nosotros lo llamamos distinto para abrirlo incluso a algunos más jóvenes, ¿no? Y me acuerdo que hicimos una salida y íbamos todos cantando, así, todos muy contentos, y una señora frenó a una chica y le dice, pero qué lindo grupo, tan alegre, ¿por qué están tan alegres? Y la chica le contó, muy contenta, porque tenemos la jornada de formación. ¿Y qué son? Pues la señora esperando que le cuenten no sé qué cosa, y la chica dijo, son una cosa muy hermosa, porque nosotros tenemos misa en la mañana, tenemos después 2 charlas toda la mañana sobre apologética, defensa de la fe, tenemos el almuerzo, hacemos unos 40 minutos, hacemos algunos juegos, después tenemos más charlas, después tenemos rosario, adoración y algunos juegos más, y nos vamos a dormir.
Y la señora se quedó helada diciendo, pero entonces, ¿por qué Alucinando. están tan alegres? Claro, pues diciendo, pero disculpame, no entiendo por qué están tan alegres, le pregunto a la señora. Y la chica se quedó helada como diciendo, y sí, pero es verdad que estamos muy alegres. Por la entrega, eso es, hay más alegría en dar que en recibir, y eso hay que hacérselo experimentar al joven, lo tiene que entender. Así Pero no hay es. nada que se compare a eso, ¿no? Y además, padre, usted decía algo muy, muy lindo, la capacidad que tiene el joven de la osadía, porque el joven está hecho para los retos, es el tiempo en que Dios les pone como el abanico de todas las posibilidades, y el optar por la verdad y tener toda la fuerza y el vigor para luchar pues en pos de ella. Me imagino que debe poner a 10.000 revoluciones todo lo bueno que hay en un joven, y creo que debe tener usted experiencias preciosas pues al respecto, ¿no? Y ahí en Italia, incluso en un ambiente tan hostil como usted dice. Sí, por supuesto. Hemos visto que en ese ambiente hostil basta proponer, nuestro fundador decía mucho de proponer la cruz de Cristo así bien clara, y que eso es lo que atrae. Eso puede no ser popular ni siquiera entre nosotros los católicos, lamentablemente, ¿no? Ujú. Pero no es solo la cruz, sino que es la alegría de la cruz. Y siempre recordamos una frase de Paul Claudel que decía, la juventud no está hecha para el placer, sino para el heroísmo. Sí. Y después hay algo que miren, nosotros como congregación trabajamos con jóvenes siguiendo, aunque no sea nuestro fundador, pero con San Juan Bosco, porque nosotros Claro. sabemos que después de Don Bosco no hay nada mejor. Que ni Pedagógico, siquiera el se nos pedagogo por ocurra. excelencia. Claro. Y él decía algo que yo con el tiempo lo fui confirmando, y es que nosotros, escribiéndole al joven, la primera cosa que debe comprender el joven es que él es particularmente amado por Jesucristo. Jesús ama al joven de una manera, digamos, Dios ama infinitamente a todos, es decir, no es que ama más a uno que a otro, si se quiere, pero manifiesta una predilección por los jóvenes, Ujú. por la edad tierna en que se encuentran, por la esperanza que deposita en el joven. Y eso uno lo ve, porque cuando encuentran a Jesucristo es una felicidad y una alegría que uno ve. Por ejemplo, personalmente yo he tenido muchísimas alegrías sacerdotales, no tendría realmente tiempo de enumerarlas en esta vida, ¿no? Ujú. Pero creo que entre las más hermosas es este grupo, ¿no? La alegría que da ver este grupo es muy especial, es algo muy grande para nosotros. Por eso no hay que tener miedo, y sean jóvenes, sean sacerdotes, sean religiosas, sean laicos, porque ahora nosotros también a los laicos les pedimos que ellos también formen jóvenes, Claro. y todos experimentan esa felicidad de entregar, ¿no? Padre, una pregunta a este respecto. El joven en gracia, es porque cuando un joven se confiesa, bueno, nosotras también trabajamos con jóvenes, y es impresionante, es que hasta la expresión, yo imagino que usted con más razón lo habrá visto y lo palpará, que incluso físicamente a un joven le cambia la mirada, la expresión, todo después de una buena confesión. Sí. Sí, nosotros, por ejemplo, notamos que en esos encuentros, que les decía, de 8 días, hay un día que nosotros siempre vemos como que se hace hay un ambiente muy especial de alegría, y es el día que hay confesiones, de hecho, ¿no? Ujú. Y después hay una historia que yo creo que sea verdadera, ¿no? De Leonardo da Vinci pintando la Última Cena. Él buscaba modelos para los apóstoles y buscaba uno de San Juan Apóstol. Entonces encontró un joven de una mirada inocente, y dijo, bueno, le pidió que haga de modelo de San Juan Apóstol, ¿no? Pasaron algunos años y siguió buscando modelos para otro, y el último que le quedaba era Judas. Entonces se metió en lugares así de pecado, lugares así siniestros, y le pidió a uno ser modelo de Judas. Le digo, mire, no se ofenda, pero yo querría pedirle que haga de modelo. Y la persona a la que le pidió se puso a llorar y le dijo, no me reconoce. Bueno, yo hice de San Juan Apóstol. Como, digamos, uno dice, bueno, ahí sería lo contrario, en lo malo, Así. como hasta en el pecado, hasta físicamente, hasta la mirada misma se transforman en lo malo, pero como dice usted, cuando eso es en la santificación, en lo bueno, también se da esa inocencia, esa recuperación de inocencia, ¿no? Hace poco nuestros padres en una parroquia me dijeron,
¿ves esa chica que va por ahí? Sí, ¿qué te parece? Una chica de unos 25 años, ¿no? Una chica joven que estaba por casarse. Y le digo, me parece, tiene una mirada como inocente, como de niña, ¿no? Y se empezaron a reír y me decían, mira, hace 3 años ella era feminista y hasta lamentablemente hasta tenía una pareja mujer, era lesbiana, y venía todos los días a amenazarnos acá a la iglesia. Y se convirtió, y te digo, me decían ellos, la mirada que me decías ahora de inocencia, te aseguro que hace 3 años no la tenía. Por eso el Señor hace nuevas todas las cosas, el amor crea, como dicen ustedes, y eso incluso a nivel natural, es así, nosotros lo podemos ver, ¿no? Y qué hermoso, Padre, porque hoy que hay tantos detractores en contra de lo que el magisterio de la Iglesia quiere profundizar, vivir y hacer vivir, que, bueno, no queremos a las personas que quizá pues están en estos pecados o en este estilo de vida, y resulta que la Iglesia es la que más los acoge con amor y misericordia. Entonces, bueno, este es otro tema que tendríamos que reflexionar ya en otro programa, porque ya aquí la hermana Ofelia nos dice que nos queda 1 minuto de programa. Y para finalizar, Padre, denos algunas ideas concretas para que este Santo Triduo Pascual lo vivamos con devoción y con fruto espiritual. Sí, a ver, lo principal es encontrarse con esa palabra de Dios, con lo que es Jesucristo mismo que se hace hombre, ¿no? Esa palabra con la que Dios crea todas las cosas. Tenemos que recordar la fuerza que tiene la palabra de Dios. Entonces, en la Biblia, esa misma palabra es la que de la nada creó el cielo, la tierra y todo. Entonces, para imaginarnos la fuerza que tiene la palabra de Dios, primero leerla, profundizarla, quitar lo mundano de nosotros, quitar el ruido, es decir, en esta Cuaresma prepararnos alejando lo que haga ruido en nuestra cabeza para escuchar mejor esa palabra, ¿no? Mientras más nos alejemos de lo mundano, mejor vamos a escuchar, aunque no sean cosas malas, mejor escuchamos esa palabra, pero después meditarla, es decir, hacerla nuestra, hacerla interior, ¿no? Eso dice, ¿por qué? Dice San Alberto Hurtado, un santo chileno, ¿por qué no entra en nosotros la palabra? ¿Por qué no nos transforma como esos peces que están en medio del mar salado y uno los abre y no se siente la sal? Dice, va a pasar la Cuaresma, va a pasar el Triduo Pascual y nosotros no fuimos transformados interiormente. ¿Por qué no entra? Porque no meditamos, es decir, solos no pensamos en lo que hemos leído, en lo que hemos escuchado. Hay que dedicar tiempo a eso, ¿no? Por ejemplo, pensar en la pasión de Jesús y a reflexionar después, a interiorizar, ¿no? San Ignacio va a hablar de un conocimiento interno del Señor, no solo externo, no solo lo que leemos, lo que escuchamos, sino lo que interiormente vamos nosotros asimilando, ¿no? Y de ahí, bueno, estar dispuestos a acompañarlo en su cruz, como dice San Ignacio, para acompañarlo después en su victoria. Saber que si lo acompañamos en sus sufrimientos, en esa misma medida vamos a gozar de su victoria. Eso es el principal consejo que les doy a todos en este triduo. Pues muchísimas gracias, Padre Andrés. Y a todos nuestros oyentes, pues sí, les pedimos que retomemos, redescubramos el verdadero valor de la gracia y, como dice el Salmo, tu gracia vale más que la vida. Y con esto nos despedimos deseándoles a todos que este tiempo de Cuaresma sea un tiempo de verdad de reflexión y de volver a la casa del Padre. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.